Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, les habla Grecia, muy contenta de compartir un nuevo video tutorial con todos ustedes. Y en esta oportunidad se trata de este hermoso gorro, como pueden ver está súper bonito, lo hemos realizado con punto abanico y punto en relieve, está muy fácil de hacer y lo mejor es que lo puedes realizar en cualquier talla. Así que no te pierdas ninguno de los pasos para que puedas realizar un gorrito tan lindo como este. Si es primera vez que estás en nuestro canal, me gustaría darte la bienvenida, las gracias por estar acá e invitarte a que te suscribas para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. Así que tomemos ganchillo y lana que vamos a comenzar. Vamos a utilizar lana, esta viene recomendada para tejer con un ganchillo número 5 milímetros, así que ese es el ganchillo que vamos a estar utilizando. Vamos a necesitar una cinta métrica, una tijera y una agujita para lana. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado, lo ajustamos bien a nuestro ganchillo y para realizar el punto que vamos a utilizar vamos a necesitar una cadena de base que sea múltiplo de 6. Así que vamos a ir tejiendo nuestras cadenitas contando de 6 en 6 hasta que tengamos la medida que necesitamos para nuestro gorro. Ya tenemos nuestra cadena de base, he realizado un total de 66 cadenitas y esta mide 50 centímetros. Entonces nos vamos a ir por toda la cadenita verificando que esté bien derecha. Y cuando lleguemos acá a la primerita que hicimos, le vamos a girar y vamos a colocar el ganchillo en esa primera y hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro círculo de base. Ahora vamos a comenzar realizando 3 cadenas. Nos vamos al siguiente espacio, la siguiente cadenita de base y vamos a tejer punto alto. Ahorita vamos a realizar la parte de la bandita de nuestro gorro, entonces vamos a tejer toda esta primera fila, un punto alto en cada uno de los puntos disponibles que tenemos en la base. Así vamos a ir por toda la vuelta hasta llegar acá a la última cadenita disponible. Ok, ya hemos realizado esta primera fila de puntos altos y la cantidad de puntos que acabamos de realizar debe coincidir con la cantidad de cadenas que hicimos al inicio. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado colocando el ganchillo en la tercera cadenita y cerramos nuestra fila. Ahora para continuar comenzamos la fila siguiente con 3 cadenas y vamos a tejer puntos relieve intercalados. Este primero que tenemos acá lo vamos a tejer en relieve por la parte de atrás y ahora el siguiente lo vamos a tomar en relieve por la parte del frente. Nos vamos al siguiente por la parte de atrás. Ahora por la parte del frente. Por la parte de atrás. Así vamos a realizar toda esta fila tejiendo los puntos en relieve por la parte del frente y por la parte de atrás para que así nos quede un punto elástico para nuestra banda. Bien, ya estamos llegando al final de esta fila de puntos elásticos. Acá me queda el último que me corresponde hacerlo por la parte de atrás y para cerrar esta vuelta y las cadenitas nos queden en relieve también vamos a tomar la cadenita de la vuelta anterior, pasamos por los 2 primeros aritos y antes de cerrar vamos a ubicar la tercera cadenita de esta segunda vuelta, colocamos ahí el ganchillo y lo pasamos por todos los aritos y así cerramos nuestra vuelta. Vean que queda en relieve también.
Entonces vamos a continuar con 3 cadenitas y es muy sencillo porque donde tenemos punto en relieve por la parte de atrás lo vamos a tomar de la misma manera por la parte de atrás, y donde tenemos punto relieve por el frente lo vamos a tomar igual. Así vamos a hacer toda esta vuelta y las vueltas siguientes hasta que tengamos el ancho que nos gusta para nuestro gorro. Yo acá tengo ya 2 vueltas, voy a realizar un par de vueltas más para que quede bastante anchita. Puedes realizar 4 vueltas de punto elástico o 5 o la cantidad que te guste. Tenemos nuestras 4 vueltitas de puntos en relieve. Vean que esta bandita mide 5 centímetros de ancho. Está muy bien para la talla que estamos realizando. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer el cuerpo de nuestro gorro. Para eso vamos a comenzar nuestra próxima fila con 3 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a contar a partir del punto siguiente donde acabamos de cerrar 1, 2 y 3. En este punto número 3 vamos a realizar 5 puntos altos. Acá tengo 1, 2, todos los vamos a realizar en este mismo espacio. 3, 4 y 5. Ok, ya tenemos los 5 puntitos en este mismo espacio, entonces tomamos lazada y vamos a contar a partir de este punto que es el siguiente de donde acabamos de tejer. 1, 2 y 3. Este punto lo tenemos en relieve por la parte del frente. Vamos a tejer otro punto en relieve igual como está ese por la parte del frente. Tomamos una lazada y vamos a contar de nuevo a partir de acá 1, 2 y 3. En el punto número 3 comenzamos a tejer otro grupito así como este de 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a contar 1, 2 y 3. Como pueden darse cuenta, este también está en relieve. Lo vamos a tomar igual en relieve por la parte del frente. Entonces, una indicación es que siempre que vayamos a tejer el punto después del grupito de los 5, es que nos debe quedar en donde tenemos un punto relieve por la parte del frente. Así nos podemos ir guiando que no estamos saltando ningún punto. Contamos de nuevo 1, 2 y 3. En este punto número 3 volvemos a realizar 5 puntos altos en el mismo espacio. 4 y 5. Contamos de nuevo 1, 2 y 3. Acá está el punto en relieve por el frente y realizamos otro puntico en relieve igual por el frente. Tomamos lazada 1, 2, 3. Nos corresponde tejer 5 puntos altos en este mismo espacio. Y acá vamos a tejer el número 5. Tenemos 5 puntitos en el mismo espacio y contamos de nuevo 1, 2, 3. Punto en relieve por el frente y tejemos igual nuestro punto en relieve. Así, con esta secuencia vamos a continuar durante toda la vuelta hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya hemos realizado toda esta vuelta. Acá tengo el último grupito de 5 puntos. Tomamos lazada. Para cerrar queremos que estas 3 cadenitas nos queden en relieve, así que lo vamos a cerrar al igual que las vueltas anteriores cuando estábamos realizando el elástico.
cerramos en la tercera cadenita y pasamos con un punto deslizado por todos los aritos, y así nos queda en relieve. Para la siguiente vuelta vamos a continuar con 3 cadenas, tomamos una lazada y vamos a ubicar el punto número 3 de este grupito. Contamos 1, 2, 3, es el punto del centro, así que vamos a colocar el ganchillo ahí y vamos a tejer ahora los grupitos de 5 puntos en ese espacio. Acá llevo 2, 3, 4 y 5. Ahora tomamos lazada, ubicamos el punto relieve y tejemos otro punto en relieve. Vean cómo nos va quedando. Entonces continuamos 1, 2, 3, el puntito del centro, tejemos ahí nuestros 5 puntos en el mismo espacio. 4 y acá vamos a realizar el punto número 5. Continuamos el punto que tenemos en relieve, lo vamos a tejer igual en relieve. El siguiente abanico, 1, 2, 3, en el punto número 3 tejemos nuestros 5 puntitos altos. Acá llevo 3, 4 y 5. Ubicamos el siguiente punto en relieve y lo tomamos igual en relieve. Y esta es la secuencia, esta de la segunda vuelta que acabamos de hacer, que vamos a utilizar todas las vueltas que sean necesarias hasta que tengamos la medida de altura que necesitamos para nuestro gorrito. Bien, amigas, acá llevamos un total de 9 vueltas con la misma secuencia que les he explicado anteriormente, y nuestro gorrito ya mide de altura 15 centímetros desde la banda. Entonces las vueltas siguientes las vamos a realizar con un poco de reducción para que nuestro gorrito comience a cerrar en la parte de arriba. Para eso vamos a realizar en la siguiente vuelta, acá tengo una cadena, 2 más, igual con 3 cadenas iniciamos. Vamos a ubicar el punto del medio donde hemos venido trabajando, pero en lugar de realizar 5 puntos altos, vamos a realizar ahora 3 puntitos altos en este mismo espacio. Acá tengo 2 y 3. Entonces vamos a pasar de 5 puntitos a 3. Ahora continuamos donde tenemos el punto relieve, lo vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Colocamos el ganchillo en el punto número 3 y realizamos 3 puntos altos. Vamos al siguiente que nos corresponde realizar, punto relieve. Continuamos 1, 2, 3 y tejemos 3 puntos altos. Y esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar en toda esta vuelta hasta llegar acá al final. Ok, hemos realizado ya esta primera vuelta de reducciones y vamos a realizar una siguiente vuelta. Comenzamos igual con 3 cadenitas. Ahora tenemos 3 puntitos altos. Vamos a ubicar el del medio, el segundo, y vamos a tejer solo un punto alto. Un solo punto alto y saltamos a tejer el punto en relieve. Nos vamos al siguiente. Acá tenemos 1, 2 en el segundo. Tejemos solo un punto alto. Vamos a tejer ahora el punto relieve. Ahora 1, 2
un punto alto y de allí saltamos a tejer el punto relieve. Toda esta vuelta la vamos a realizar igual con esta misma secuencia y como pueden ver acá ya se ve que está cerrando nuestro gorrito. Bien, ya finalizamos con esta vuelta y vamos a tejer una última vueltita de reducciones. Comenzaremos con 3 cadenas y vamos a tejer ahora solo donde tenemos los puntos en relieve. Los vamos a hacer igual en relieve. Saltamos este punto, nos vamos al punto relieve y allí vamos a tejer nuestro puntito. Saltamos aquí, ubicamos este y tejemos el punto relieve. Así vamos a ir toda esta vuelta hasta que lleguemos acá al final. Finalizamos con esta última vueltita de reducciones. Ven que ya está casi cerrado nuestro gorro, pero lo vamos a terminar con ayuda de la aguja para lana. Entonces vamos a realizar una cadena, lo ajustamos bien y jalamos lana que nos quede suficiente como para cerrar acá la parte de arriba de nuestro gorro. Sacamos toda la lana y acá vamos a colocar nuestra aguja lanera. Entonces vamos a pasar por cada uno de los puntos dando toda la vueltita a nuestro gorro para poder cerrarlo completo. Acá vamos, como pueden ver, ya se cerró por completo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar hacia la parte de abajo para finalizar con algunos nuditos en esta parte. Ya cerramos toda la parte de arriba de nuestro gorro y como pueden ver está quedando hermosísimo. A mí me encanta cómo ha quedado este gorrito y he realizado también un pompón para decorar. Lo voy a colocar acá arriba, vean cómo se ve también de lindo, pero esto es opcional, es solo si te gusta con el pompón lo puedes realizar y lo pegas acá en la parte de arriba. Si no, pues así también se ve súper hermoso. Bueno, ya hemos colocado acá el pompón, como pueden ver queda súper hermoso este gorrito con el pompón y con esto hemos finalizado este video tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like, un lindo comentario y compartir con todas tus amigas tejedoras o amigos tejedores. No olvides que todavía te puedes suscribir a nuestro canal, activas la campanita y así disfrutarás de todo nuestro contenido. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.